¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Yo creo poderosamente que cuando la iglesia de Dios comienza a entender propósito y empieza a entender que sobre su vida hay algo trazado, hay dos fechas muy importantes en la vida. Yo escuchaba en este día a una persona que hablaba de dos acontecimientos muy importantes en cada uno de nosotros. Número uno, el día que usted nace, ¿sí? El día que usted nació es porque estaba en los planes de Dios. La Biblia sabe que enseña que no nacimos por voluntad de hombre ni por voluntad de mujer. La Biblia nos enseña que no nacimos ni por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino por voluntad del Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Siempre que un hombre de Dios o una mujer de Dios nació en la Sagrada Escritura, hubo algo muy importante sobre su vida, es que Dios lo trajo a existencia, ¿sí? Su vida tiene algo que hacer aquí en esta tierra. El segundo acontecimiento muy importante es cuando usted entiende que su vida tiene un propósito. Hay personas que dicen, bueno, yo nací y no sé para qué nací. Estoy aguantando a la María, otra dice estoy aguantando al Carlos, ¿no? Y estoy aguantando medio docena de pibe, parece que nací para esto, ¿no? Pero usted tiene que entender que la familia es parte del propósito, pero usted tiene que entender que en Dios también hay algo que usted tiene que descubrir. Y usted tiene que saber de que Dios tiene algo sobre su vida. Tócalo a tu hermano y decirle, tu vida es importante. Decirle, dale. Hay veces que pasamos situaciones adversas donde pareciera que nuestra vida no es importante. Pareciera que las pruebas, las dificultades, hay personas que dicen, no sé para qué vine a la tierra. No sé para qué nací en esta tierra, todo lo único que vi son problemas, dificultades, adversidades, luchas, pruebas. Pero qué bueno es cuando uno entiende, no, yo nací porque mi vida tiene un propósito. Yo nací porque no le plació a papá o a mamá, sino porque Dios ha determinado que yo tengo que nacer. Yo conozco un hombre de Dios, un empresario que Dios lo ha llevado al éxito y al crecimiento. Y este hombre sabe que nunca conoció a su papá. No sabe ni siquiera quién es su papá. Es algo que su mamá no se lo quiso decir y él ni tampoco se preocupó por decir, bueno, quiero conocer a mi papá, porque él desde niño, él conoció al Señor y él adoptó a Dios como papá. Su mamá luchó, su mamá se esforzó, él pudo estudiar, él pudo desarrollarse una carrera universitaria y luego se desempeñó en el área empresarial. Y es un hombre exitoso en la vida, es un hombre que ha conquistado y sigue conquistando cosas muy grandes. Entonces a veces hay personas que yo escucho que dicen, no, debe ser que a mí me faltó algo, debe ser que por ahí como no estuvo papá cerca o como no estuvo mamá cerca, pareciera que mi vida no tiene propósito. Quiero decirte algo de parte del Señor. Cuando usted entiende este principio, que usted no nació por voluntad de hombre ni de mujer, sino que nació por voluntad de Dios, sepa entender esto, que su vida en esta tierra tiene un propósito y es estar en las manos del Señor, ¿sí? Usted no está acá perdiendo el tiempo, usted no vino a perder el tiempo, su vida no es una pérdida de tiempo, su vida tiene un propósito. Tal vez las pruebas o las dificultades lo quieren agobiar, tal vez las adversidades lo quieren agobiar, tal vez los traumas emocionales, los problemas que le tocan vivir con el entorno que le está rodeando, pareciera que le quieren impedir que usted vea aquello que Dios tiene para con su vida. Yo creo que en esta noche Dios le va a traer una apertura espiritual y Dios le va a sembrar un sentido a su vida para que usted sepa que en este mes de septiembre que usted comienza, el primero del mes de septiembre, su vida tiene un propósito y no solamente es estar en las manos de Dios, sino que poder ver la gloria del Señor. Proclame conmigo esta palabra, diga por favor conmigo, en el mes de septiembre voy a ver la gloria de Dios. Vamos a proclamar nuevamente, diga, en el mes de septiembre voy a ver la gloria de Dios, porque mi vida en las manos de Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su vida en las manos de Dios tiene un propósito.
Hay gente que dice, estoy molestando. Hay gente que dice, ya no sé qué hacer. No, no, no. Aún las dificultades que a usted le tocan vivir tienen un propósito. Aún las adversidades que a usted le toca vivir tienen un propósito. Es para que usted no siga viviendo lo que está viviendo hasta ahora, sino que usted aprenda a tomar decisiones en la vida para que las cosas comiencen a cambiar. Porque si usted no toma decisiones frente a las dificultades, usted va a tener los mismos resultados el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre, y el 2025 va a ser igual. Pero cuando a usted le está pasando algo, está aconteciendo algo, es para que tome decisiones. Y yo creo que a la luz de la palabra usted va a tomar la mejor decisión y usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Entonces, cuando yo voy a la Sagrada Escritura, veo muchísimos ejemplos de hombres de Dios y de mujeres de Dios que nacieron en fechas oportunas, en situaciones donde parecía que no habrían de venir, pero que Dios determinó que tenían que nacer. Y luego más tarde se le comenzó a revelar aquello que Dios había determinado sobre ellos. Acompáñenme en 1 de Samuel, por favor, capítulo 1, versículo 20. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 20. La Sagrada Escritura acá nos enseña que dice que aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, si usted sabe que Ana era estéril y Ana tenía un gran problema que no podía tener hijo, pero Dios dice que se acordó de ella y esta mujer quedó embarazada, pero pasado el tiempo de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Es decir, nos damos cuenta que aquí Ana hace una proclamación. Yo pedí a Samuel, usted sabe la historia de Ana, que esta mujer hizo voto, hizo pacto con Dios y le dijo, ¿sabes qué? Si tú me respondieras esta oración y me dieras un hijo varón, yo lo voy a consagrar todos los días de su vida. Es decir, hasta ese momento era un deseo que estaba en el corazón de una mujer, el deseo de poder tener un niño, siendo una mujer que no podía tener hijos. Inclusive esta mujer no le pide una niña, sino que le pide un niño. No le pide una nena, le pide un varoncito y le dice, este varoncito va a estar consagrado para servirte todos los días de su vida. Hasta ese momento era una petición, hasta que en un momento determinado dice que Dios concedió la petición de Ana. Lo tremendo de todo esto es que dice la Biblia que luego nace, aquí estaba lo que Dios le había concedido frente a lo que ella le había pedido, un niño varón, el cual ella le pone por nombre Samuel, por cuanto lo había pedido el Señor. Es decir, Dios estaba respondiendo la petición de esta mujer. Entonces era motivo de fiesta, motivo de alegría, motivo de regocijo, pero había un momento determinado donde ella tenía que cumplir lo que ella le había dicho a Dios, que ella lo iba a consagrar para Dios. Hasta ese momento era un deseo que ella tenía, que su hijo le pudiera servir a Dios. Cada uno de nosotros anhelamos muchas cosas. Anhelamos servir al Señor, anhelamos tal vez la alabanza, la adoración, tal vez el ser obrero, ser diácono, el predicar en las calles. Anhelamos que nuestros hijos tal vez puedan tocar un instrumento, que mañana sean predicadores de la palabra. Anhelamos tener el negocio, anhelamos tener la casa, anhelamos tener la empresa, anhelamos desarrollarnos y por tener tal vez ese viaje o ir a vivir en otra nación. Muchos son los anhelos, pero qué bueno es que cuando ese anhelo comienza a materializarse, ¿sabe por qué? Porque Dios está en el asunto, porque Dios dice, no solamente tienes un anhelo, sino que yo propongo que en ese anhelo me voy a meter y voy a comenzar a involucrarme en ese anhelo para comenzar a establecer un propósito sobre aquello que tú estás anhelando. Por eso es que, hermano, cuando uno entiende que la prosperidad viene porque también es un deseo de Dios, pero dentro de ese deseo es que usted sea generoso, ahí es cuando, hermano, se compatibiliza o se fusiona y usted entiende que el anhelo que usted está teniendo es bueno, pero ese anhelo, hermano, se acrecienta cuando Dios dice, te voy a bendecir porque estoy viendo que el anhelo de tu crecimiento financiero es para ser dadivoso. Qué bueno es tener una vida, hermano, llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo que se fusiona con
con la palabra de Dios, está entendiendo que el ser lleno de Dios te acerca cada día más al Señor. Y cuanto más te acerca cada día a la presencia del Señor, es que cuanto más estás cerca de que Dios te pueda hablar y te pueda decir lo que Dios tiene para con tu vida. Hasta ese momento había nacido Samuel, pero no bastaba con eso. Samuel tenía que llegar a la casa del Señor, donde allí él iba a desempeñar algo muy importante. Iba a servir a Elí, pero también, hermanos, iba a servir al Señor. En ese anhelo que tenía su madre, lo estaba impulsando a qué cosa, que el hombre pudiera estar en la casa del Señor. Hasta ese momento Samuel no conocía quién era Dios, ni tampoco la palabra del Señor se le había revelado. Ahora, lo tremendo de todo esto es que en el anhelo de la madre estaba involucrado el propósito del Señor. Estaba involucrado de que Dios iba a hacer algo en favor de aquel muchachito que había nacido milagrosamente. Por eso es que, hermanos queridos, cuando uno está anhelando cosas buenas, sepan, mis queridos hermanos, es que Dios lo va a respaldar, es que Dios lo va a apoyar y Dios lo va a levantar y Dios le va a decir: yo estoy metido en ese plan. Cuando uno tiene un buen deseo de bendecir a otros, cuando uno tiene un buen deseo de que podamos orar y que los enfermos sean sanados, cuando uno tiene un buen deseo de poder orar también para que los cautivos puedan ser liberados. Por eso es que es importante ser formado, instruido, capacitado, adiestrado en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que yo pueda tener los anhelos de aquello que está diciendo la Biblia, porque la Biblia es la representación del cielo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, tenía un anhelo correcto su mamá, y era que su hijo pudiera servir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis queridos hermanos? Se tenía que dar cumplimiento a qué cosa. Número uno, es que este muchachito, hermanos, el mayor acontecimiento sobre la vida de Ana es que Ana estaba dando a luz algo que ella había anhelado. El segundo acontecimiento importante es cuando Dios se le revelaba a ese muchacho para fusionar el anhelo de la mamá, el cual la madre lo había tenido en su corazón antes de que Samuel pudiera estar en su vientre. El libro de Primera de Samuel, capítulo 3, en el versículo 3 nos habla de que allí se da cumplimiento a ese anhelo que tenía la mamá. No solamente porque servía a Dios, sino porque Dios se le estaba revelando. Samuel dice que estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que las lámparas de Dios fuesen apagadas, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Nombre con sujeción y con obediencia a su padre espiritual. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel dice que levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, el sacerdote de aquella época, que Jehová llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si vuelve a llamarte dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró por cuarta vez y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo cosa en Israel, que a quien las oyere le retiñirán ambos oídos. Es decir, mis queridos hermanos, ahí se da cumplimiento sobre la vida de Samuel un propósito. Y es que Dios se le revelara a su vida para que él entendiera de que Dios le estaba hablando para las cosas que vendrían por delante. No solamente la madre tenía un buen anhelo de que Samuel pudiera servir a Dios, sino que Dios también tenía un anhelo de que Samuel pueda ser parte del servicio que Dios iba a hacer en la casa del Señor. Tócalo a tu hermano que tenés ahí al lado, decirle: no te apresures ni corras
Dios te tiene en cuenta, decirle. Vamos, decirle, Dios te tiene en cuenta. Hay personas que dicen, las personas no me tienen en cuenta. Pareciera que yo no existo. Pareciera que mi servicio no tiene valor. Quédate tranquilo y quédate tranquila, que Dios te está mirando. Dios te está viendo. Aún usted ve que aquí nos traen, hermanos, una taza de té, un vaso de jugo. Se sirve en lo que es la limpieza de la iglesia, en lo que es la atención allí en la portería, etcétera. Independientemente de cada una de las cosas que se está haciendo en favor del pueblo, de los líderes, se está haciendo para el Señor. Pero va a llegar un momento determinado donde Dios se va a revelar a tu vida y te va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo planes contigo, no solamente para que hagas lo que estabas haciendo, sino que tengo cosas mucho más grandes que van a ser soltadas sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento la gloria de Dios y yo creo que aquí hay gente que Dios la va a levantar en este mes de septiembre. Creo que van a ver la gloria del Señor. Por eso es que, hermanos, sacudite de la mala onda, sacudite de las cosas negativas, limpiate de aquellas cosas que te quieren poder llegar a denigrar, rechazar, injuriar, maltratar y decirte que tu vida no tiene un destino. En las manos del Señor tienen un destino y un propósito. ¿Saben, hermanos queridos, cómo se encuentra ese segundo punto? Porque, bien, usted tiene que entender que usted no elige nacer. Dios elige que usted nazca. Ni tampoco su papá y su mamá eligen que usted venga. Algunos dicen fueron accidente de la casualidad. Otros dicen, bueno, no te esperábamos y viniste. Otros dicen, te buscamos y viniste a los 2 o 3 meses. Pero en definitiva se da cumplimiento que vino usted y yo en el tiempo que Dios quiso. Entonces usted no eligió nacer, Dios determinó que usted nazca. De la misma manera, usted tiene que entender de que Dios elige en dónde usted va a servir, porque por eso es que somos cuerpo y dice la Biblia que Dios reparte dones, o el Espíritu Santo reparte dones y cada uno da como Él quiere. Pero yo tengo que tener una buena actitud. ¿Cuál es la actitud que yo tengo que tener? La actitud que tuvo Samuel. Tengo que tener la disposición de decir, Señor, acá estoy para que vos hagas de mi vida lo que tú quieres hacer. A Samuel no le preguntaron si él quería ir al templo. A Samuel lo metieron dentro del templo. A Samuel, hermano, no le dijeron, no le preguntaron si quería servir. A Samuel le enseñaron a qué cosa, a servir. ¿Por qué? Porque le estaban enseñando lo correcto. Nosotros a usted no le obligamos a servir, pero le enseñamos que el servir a Dios es acercarse cada vez más al propósito del Señor. Le enseñamos a usted, mis queridos hermanos, que estar en la casa de Dios siempre le va a traer beneficios, porque usted va a escuchar una palabra de parte de Dios que a usted lo va a levantar, lo va a fortalecer, hermano, lo va a llenar de la gloria de Dios. Usted va a salir de acá, de este lugar, siendo un victorioso, teniendo no solamente la palabra, sino el poder de la misma para poder vencer toda circunstancia o adversidad. Por eso es que cuando uno va entendiendo que Dios llama, digan conmigo, Dios me está llamando. Hay una canción que nosotros nos cantábamos cuando éramos jovencitos el año pasado. Dios te está llamando a la guerra, ¿se acuerdan? Bueno, no cargo, ustedes son ya. Dios te está llamando. ¿Se acuerdan los viejitos, vieron? Y ahí nos pintaba, hermano, el Gramajo, el Palavecino, el Fernández, ¿no? Y queríamos salir a la guerra. Claro, salíamos a la guerra, hermanos, con lanza y jabalina y no nos habíamos dado cuenta que todavía teníamos tiempo para adiestrarnos, ¿no? Entonces, cuando Dios te llama es porque Dios te quiere incursionar y meterte en su propósito. Por eso es que el libro de Jeremías, acompáñenme por favor, en el capítulo 1, ¿sí? Allí el versículo 4 dice, pues vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Antes, digan conmigo, antes. Vamos de vuelta, digan conmigo, antes. Tócalo a tu hermano y decirle, Dios no es un Dios improvisado, decirle. Dios hace las cosas con excelencia. A veces nosotros no queremos esperar el tiempo de Dios y nos apuramos. Cuando teníamos 30 años queríamos que Dios nos dé un montón de cosas y Dios te las termina dando a las 40. Y lo primero que vos decís, ¿por qué no me lo dio Dios a los 30? Porque si te lo daba a los 30 lo echabas a perder. Lo terminabas arruinando y lo terminabas perdiendo. Pero cuando comenzás a crecer terminás diciendo gracias a Dios porque me lo diste en el tiempo correcto.
Entonces la Biblia nos enseña que Dios no es un Dios improvisado. Dios establece con las vidas un propósito. Antes que te formaste en el vientre de tu madre, dice, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué. Significa que estaba en el pensamiento de Dios. Que Jeremías iba a nacer. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Antes que nacieses, yo ya te nací, yo ya te inserté en tierra con un propósito. Y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Es lo que muchas veces nos pasa, decimos no estamos preparados. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envieras tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto, escuche bien, mira que te he puesto. Eso sabe que habla de que Dios nos establece para una función. Normalmente es cuando hablamos de ungidos. Dios nos establece con una función. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le estaba diciendo, profeta, tienes que entender que naciste en esta vida con un propósito, y en ese propósito yo te establecí, y el haberte establecido es para que ejerzas esta función. Vas a destruir toda palabra negativa, vas a arruinar toda adversidad que se te interponga, vas a derribar todo tipo de obstáculo, y lo que vas a hacer es edificar y vas a plantar mi palabra en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe que, hermano, el hombre se encargó por influencia del enemigo, consecuencia del pecado, de establecer un montón de cosas erróneas. Y cuando se han establecido, hay alguien que las tiene que sacar, quitar, arrancar y erradicar. Y para eso están las personas que fueron establecidas con propósito. Usted, hermanos, tal vez se ha criado en un entorno social donde todos le decían que no. Usted no podía crecer porque todo era imposible. Usted no podía irse de vacaciones porque de vacaciones iban los ricos. Usted no podía comprar un auto porque el auto era caro mantenerlo. Usted no podía tener un mejor trabajo porque el mejor trabajo era para los que tenían contacto. Y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera, etcétera. Pero cuando uno conoce a Dios, se da cuenta, hermanos, que usted camina y Dios va delante de usted. Usted se mueve y Dios va delante de usted. Su vida tiene un propósito. Yo me he dado cuenta que el mayor crecimiento que yo he tenido en la vida fue, hermanos, cuando conocí al Señor. Ya no era una cuestión de contacto. Llamo por teléfono a Pedro para que Pedro hable con el gerente tal o el empresario tal y me consiga un trabajo. No, hermano, iba a la oración y le decía, Señor, yo necesito tener un trabajo, necesito que usted me abra una puerta, necesito generar un cambio. Y el Señor iba y me incursionaba o me conducía en el trabajo que tenía que estar. Y eso me llevaba a qué cosa, a tener un crecimiento. Y mientras ejercía ese crecimiento, yo nuevamente me comunicaba con el cielo. Mientras iba creciendo, le decía, Señor, si esto es para mí, que esto siga creciendo, pero si hay algo mejor, prepárame para lo que viene por delante. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Caminaba un paso adelantado. Mientras yo iba ejerciendo el crecimiento, ya Dios iba preparando lo próximo en lo cual yo iba a estar preparado para aquello lo cual tenía que ejercer. Entonces, hermanos, en el proceso de cambios o en el proceso de formación es lo que muchas veces nosotros no podemos ver, que lo que viene por delante luego de ese proceso es el propósito que usted va a comenzar a descubrir por causa de que Dios lo está conduciendo a esa situación. Cada uno de los que estamos en este lugar hemos llegado a la casa del Señor con distintas dificultades, y que después que comenzamos a crecer, lo primero que comenzamos, a relacionarnos con Dios, lo primero que dijimos, gracias por la bendita prueba que me tocó vivir, porque si no hubiera sido por la prueba, yo no estaría en la casa del Señor. Si no hubiera sido por la prueba, yo no hubiera sido salvo. Si no hubiera sido por los obstáculos, yo no hubiera podido llegar a la casa de Dios. Y las pruebas y la dificultad lo que hicieron, me acomodaron para llegar a la casa del Señor. Y allí comencé a descubrir a Dios, comencé a descubrir su presencia, comencé a descubrir su unción, a conocer la palabra, a comenzar a caminar en la palabra y a comenzar a conocer lo que Dios tenía para con mi vida, y comenzar a ejercerlo y a darme cuenta que a medida que iba ejerciendo los planes y los propósitos de Dios, fui descubriendo cada una de las cosas que Dios tenía para con mi vida. Y eso me llevó, hermanos, a tener sueños grandes. ¿Por qué? Porque esos sueños comenzó a revelármelo el Señor.
Dios. No sueños que yo tenía, sino sueños que me impartía el Señor. Y eso me llevó a desarrollarme, a crecer, porque yo tal vez en la vida tenía un tipo de propósito que era pequeño, pero en las manos del Señor me di cuenta que el propósito de Dios siempre será mucho más grande que aquello que yo anhelo y que aquello que yo deseo. Por eso es que hoy usted está acá, y aunque usted está pasando una prueba, Dios utilizó ese medio para traerlo a la casa del Señor. Y aunque usted está pasando una dificultad, una adversidad, Dios utilizó esa dificultad para usted, Dios colocarlo en el lugar que Dios lo ha asignado. Siempre que pasa un problema en la iglesia, lo primero que yo digo: Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Y las personas me dicen: ¿pero usted qué culpa tuvo? No se trata de encontrar culpables, se trata de buscar remisión para que venga una intervención celestial y nosotros podamos tener la sensibilidad de cómo resolver los problemas. Porque si utilizamos la matemática, nuestros problemas los vamos a tratar de resolverlo a través del 2 más 2, 4, y a veces no funciona en la matemática espiritual de esa manera. Dios te dice: yo permití la circunstancia para que cambies, para colocarte, para estar en el lugar que yo he diseñado. Porque cuando usted ve esta dificultad que le toca vivir a Ana, lo que en realidad Dios quería hacer era convencer a una mujer estéril de lo que tenía que hacer. Es decir, Ana tenía que cambiar el estado emocional, el estado espiritual y muchas veces el egoísmo que tenía en su corazón, para poder insertar el pensamiento del cielo para con su vida, y que más tarde se levantara un gran profeta de Dios para que se pudiera ver la gloria de Dios. Hermanos, la presencia de Dios, uno le toca vivir para que usted no se sienta que está por debajo, sino que está por encima, en el nombre bendito. Dale, deja eso, sacá la queja, sacala e invertí bien el tiempo. Tocalo a tu hermano y decirle: invertí bien el tiempo. Sí, yo de acá les veo hasta tienen cara de feo por tener mala onda, hermano. Tocalo a tu hermano y decirle: resplandece, vas a ser más lindo. Decirle. Claro, cuando uno, hermano, está enojado, hasta se pone feo. Oye, qué cara de feo que tiene. No, en realidad tiene cara de prueba. Tiene cara de dificultad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que el Señor nos da el gozo de la salvación. Entonces tiene que estar contento, hermano, usted, porque es salvo. Ahora, hermano, ¿por qué le digo a usted que se tiene que empezar a gozar? Porque mientras Ana lloraba porque Penina la importunaba y le decía: estéril, no le das hijo a Elcana, mirá la estéril, mirá. Penina aplaudía, se gozaba, hacía fiesta, regocijo: tengo pibe, y vos no tenés nada. Entonces, mientras ella escuchaba, mientras ella miraba la circunstancia, ¿sabe qué? No podía mirar al Dios que podía hacer un milagro. No podían mirar al Dios que podía generar un cambio, salir del estado equivocado en el cual estaba viviendo. Vieron que la vez pasada yo a ustedes les dije que había visto un videíto que decía: donde tú estás depende del valor que te den. Si usted está, hermanos, en una distribuidora, el litro de agua sale 25%, ¿no? Cae 12 pesos, perdón. 12,50. Si usted va de repente y lo compra en una estación de servicio, esa agua vale, en vez de 10 pesos, que sale 20 pesos. Y si usted va, hermanos queridos, tal vez a un aeropuerto, esa agua está saliendo 30 pesos. Pero si usted va al desierto, esa agua vale 500. Entonces depende a donde usted esté, depende a donde usted le van a dar el valor. A donde a usted no lo necesiten, ¿saben qué van a hacer? Lo van a pisotear y lo van a denigrar. Así funciona la cosa. Pero donde usted le den un valor, por usted van a pagar el precio que corresponda. ¿Qué es lo que te quiero decir? A veces estamos en los lugares equivocados. Estamos con gente que no te valora. Estamos con gente, hermanos, que no te respeta. Estamos con gente que no respeta el manto que Dios te ha entregado. Por eso es que no pueden recibir absolutamente nada. No reciben impartición. No reciben, hermanos, la gloria de Dios. Jacob mismo, hermanos, luego que se separa de su papá y de su mamá, allí dice la Biblia que Dios se le revela y él dijo las siguientes palabras: Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía.
¿Saben por qué? Porque mientras él estaba en un lugar, él no podía ver a Dios. Pero cuando él se mueve, tocarle a tu hermano y decirle, te tenés que mover, querido o querida. Decirle, dale, te tenés que mover. ¿Cuántos años tenés vos? 11. Vos cada vez que te mira al espejo decís, yo no quiero ser ni como mi papá ni como mi mamá. ¿Sí? Consejo de sabio. Como también vemos virtudes, esas cosas buenas las vamos a copiar, pero cuando vamos a la luz de la palabra, lo que vemos es propósito de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque usted se parezca a su mamá o se parezca a su papá físicamente, que usted tiene una ligadura espiritual, qué bueno es cuando usted entiende que la palabra es vida y que la palabra es espíritu y que usted se liga a la palabra para que usted reciba el ADN de la palabra y se establezca la cultura del reino de Dios y sobre su vida resplandezca la gloria de Dios y usted encuentre y abrace el propósito de parte del Señor. Entonces Ana, mientras miraba la circunstancia, no podía ver el propósito, pero Ana determinó comenzar a ¿qué cosa? A ver lo que Dios podía llegar a hacer para con su vida. Cuando usted se encierra en las circunstancias, se encierra en la adversidad, se encierra en la lucha, se encierra en la prueba, se encierra, hermano, nunca podrá encontrar la salida ante la dificultad. Pero cuando usted en un momento determinado dice, voy a respirar hondo y voy a comenzar a orar y buscar el rostro de Dios, usted comienza a tener claridad y Dios comienza a decirte, este es el camino que tienes que transitar. Porque lo primero que uno tiene que hacer es tomar una decisión de decir, yo no puedo seguir viviendo de la manera en la cual estoy viviendo, porque yo ya entiendo que Dios me trajo a esta tierra con un propósito, y el propósito de Dios no es que yo esté en el fracaso, en la adversidad, en la lucha, en la prueba, en la dificultad. El propósito es que la prueba yo la venza, la dificultad sea victoriosa y que yo pueda seguir avanzando para poder seguir encontrando aquello que Dios ha determinado para con mi vida. Hermano, Jesucristo nació con un propósito, ser el Salvador. Isaías lo habló años atrás. Embarazada del Espíritu Santo, eso provocó un rechazo en José. El ángel de Dios tuvo que venir a hablar, que a los suyos vino, más los suyos no le recibieron, más a todo aquel que le recibe. Es un privilegiado, yo soy un privilegiado porque Dios nos dio un derecho, porque lo recibimos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hay personas, hermanos, que hoy no pueden recibir de lo que usted tiene y de lo que yo tengo, porque no reconocen lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y siguen perdiendo el tiempo y siguen juzgando situaciones y siguen echándole la culpa a los demás. ¿Por qué? Porque no toman las decisiones correctas de pararse en la palabra y decir, basta ya, yo no quiero ser más estéril, yo no quiero estar más frenado, yo no quiero estar más detenido. Esta temporada que arrancamos el mes de septiembre es para que yo fructifique, para que yo me desarrolle, para que yo pueda crecer. El cambio de temporada es para que se pueda ver la gloria de Dios sobre su vida, pero también sobre la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es cuando uno dice, che, tengo propósito en la vida. No solamente estoy para aguantar circunstancias, adversidades o personas. Estoy porque tengo que caminar en esta vida. Yo me he dado cuenta que cuando Dios comenzó a desarrollar o provocó mi llamado, me di cuenta que yo pude seguir siendo papá, esposo, pude seguir siendo un hombre de negocio. Y lo tremendo de todo esto, que siendo el hombre de Dios, ayudaba, ¿qué cosa? Al desarrollo de todo aquello también, en lo cual yo estaba caminando. Y me fui encontrando con cosas más extraordinarias y gloriosas que Dios tenía para mi vida. Por eso es que a veces le vuelvo a decir, usted está renegando con ese amigo que no quiere cambiar. ¿Qué pasaría si usted de repente no le escribe más a ese amigo? Ese amigo le escribiría a usted, y yo le puedo asegurar que ese amigo, el cual usted ve que no cambia, no lo va a escribir, no le va a escribir más. ¿Sabe por qué? Porque la amistad está dependiendo de sus acciones y no de un compromiso de amistad. De la misma manera, una relación, hermanos, depende de un compromiso. No depende todo de una sola persona. De la misma manera, hermanos, tenemos que entender que tenemos un compromiso con el Señor. Y al caminar en ese compromiso con Dios, Él está comprometido en manifestar el propósito sobre su vida. Y usted está comprometido en escucharle a Él para comenzar a hacerle caso. Por eso es que, hermanos queridos, muchas veces yo mismo me he dicho, si yo no tuviera propósito en esta vida, tal vez ya no
estaría vivo. Tal vez me hubiera muerto, hermano. Si yo no tendría propósito en la vida, tal vez hubiera agarrado mis cosas y me hubiera ido a otra nación. Pero entendí, hermano, lo que era trabajar y ver la gloria del Señor. Y todos los días ver gente transformada. Y todos los días impulsar una palabra para decirte, dale, levántate, no te quedes, no todo es fracaso. Yo creo, hermanos, que después de la lluvia viene y sale el sol. Después de la lluvia viene y sale esa bonanza. Después de la lluvia viene el tiempo de fructificación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esas relaciones tóxicas, hermano, a veces uno ve que están de novio y ya arrancaron mal. Y parecen Pimpinela. Y vos decís, ya no estén más, ¿eh? No, pero que yo la amo. No, eso no es amor, es pasión. Es que mi vida no puede estar sin él. No, es pasión. Tienes pasión, pero no tienes amor. Porque cuando uno tiene amor, por amor cambia. Por amor entiende que hay cosas que están dañando y que no pueden llevar a qué cosa, a un destino correcto. Entonces ahí tienen que cambiar. Imagínense, mi papá me enseñó y me dijo, Alejandro, tened cuidado que ahí en ese agujerito que está ahí adentro hay corriente. Capaz que yo conocía el mapa que decía corriente. Yo digo, ¿está la provincia ahí adentro? Pero ¿qué pasó? Un día yo toqué un cable y ¿sabe qué? Me bendijo, hermano. Y mi papá me dijo, ahora entendiste lo que es la corriente, ¿no? A Brenda le decíamos en el tiempo que la pastora cocinaba en el horno, ¿no? Brenda, no te acerques al horno que la tapa del horno está caliente. Y Brenda era igual que Benjamín, no sé si alguno se acuerda. Era flash. Sí, me andaba con el pelito cortito, Brenda, tener cuidado. Y Brenda hizo tss. Cuando le miramos la manita tenía una ampolla que cubría toda la palma de la mano. Le dijimos, Brenda, ¿viste que quema? Sí, quema. Hasta que se secó y ahora por eso es que ella tampoco quiere cocinar. Me sale. ¿Se dio cuenta? Aprendió. Entonces hay momentos en la vida donde hay cosas que nos pasan, che. Vos ves que otros crecen y algunos dicen, este es chupamedia del apóstol. No es chupamedia del apóstol. Está haciendo algo que vos no estás haciendo. No es chupamedia del líder, no, está haciendo algo que vos, por el orgullo que tenés, no lo querés hacer. Entonces, por eso es que, miren, el pastor Víctor nos citaba el día miércoles, cuando hablaba de Josué. Dice que Dios le habló a Josué, dice, servidor de Moisés. Y ahí dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora toma tú. Antes de ser líder, tenemos que ser discípulos. Y antes de la manifestación de propósito, hay alguien que te tiene que hablar del mismo. En este caso, hermanos, intervino Elí. Le dijo, yo no te he llamado, número 1, yo no te he llamado, número 2, de vuelta, dile, habla Jehová, porque tu siervo te oye. Hubo alguien que lo tuvo que encaminar, ¿a qué cosa? A que Dios se le revelara. Hay gente que me dice, estoy ayunando y estoy orando. ¿Para qué? Para conocer mi propósito. No, ayunar y orar para cambiar la carne que tenés. Que de hecho vamos a empezar a ayunar a partir de mañana hasta la convención del día sábado 14. Vamos a ayunar porque queremos ver algo distinto, queremos ver algo diferente, queremos ver la gloria del Señor. ¿Sí? Yo voy a ayunar todos los días. Los que me quieran acompañar, ¿sí? El primer día el estómago empieza a consumir todo lo que tenés ahí adentro. El segundo día todo lo que tenés en el intestino y parte de la grasa. Y el tercer día se regeneran las células. Y hace que las células inclusive cancerígenas comiencen a morirse. Entonces hay gente que me dice, tengo tanta grasa que empecemos a menguar para que se vea la gloria del Señor y podamos encontrar propósito de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que le vuelvo a decir, hoy hay gente que tienen cara de amargado, hermano.
Nacieron, pero todavía no saben para qué están en esta vida. Y reniegan con uno y reniegan tomando el trago amargo del fracaso. ¿Y el fracaso a qué? Al propósito que Dios tiene para con tu vida. Porque cuando vos descubres que naciste para algo, ¿sabe qué sirve? Feliz al Señor. Predicas feliz, cantas feliz. Eres una persona que todo lo que haces te ocasiona felicidad. Si llueve, te ocasiona felicidad el poder ir a trabajar y le das gracias al Señor. Porque, hermano, aunque está lloviendo, tienes trabajo cuando hay un montón de gente que no tiene trabajo. Le das gracias por la comida que te pusieron. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no tiene comida. Le das gracias al Señor por la casa que tiene. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene casa. Le das gracias por la calefacción, por el aire acondicionado, por el auto que tiene. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no tiene casa, no tiene aire, no tiene calefacción, no tiene auto. Y usted, hermano, es un privilegiado que Dios lo está bendiciendo y que cada vez se está acercando más a poder conocer lo que Dios tiene para con su vida. Siento la gloria del Señor. Así que póngase de pie, por favor. Aleluya. Póngase de pie y deje de estar renegando. Deje de tener esa cara de mala onda. Deje de tener esa cara de afligido. Y deje de estar inventando cosas. A ver qué es lo que va a hacer. Termine lo que ha comenzado. Tal vez sea la punta de ser responsable de lo que a usted le conviene, lo que a usted le compete, lo que usted entiende. Muchas cosas. Y cada una de ellas yo le encontré el punto. Y algunos me dicen, ¿por qué, apóstol? Porque me di cuenta que aunque me produjo dolor, Dios me dijo, ¿te quedas en el fracaso o sigues creciendo? No, sigamos creciendo. Dije, ya está. Y hay personas que me dicen, ¿supiste perdonar? Sí, supe perdonar. Pero eso hizo que yo no parara de crecer. Y no es que me estafaron afuera, me estafaron dentro de la casa de Dios. Cuando me traicionaron, aprendí a perdonar, hermanos. Y entendí que los hombres se equivocan como yo me equivoco. Y entendí, mis queridos hermanos, que el corazón tiene que estar sano. Y aunque me costó, dije, Señor, yo perdono. Cuando tuve cáncer, lo primero que hice es orar a Dios y le pregunté a Dios, ¿por qué tengo cáncer? Y el Señor me dijo, por la raíz de amargura que tienes. Dije, Señor, aprendí a perdonar. No, todavía no hay cosas que están dentro de tu corazón. Y durante 2 meses oré para perdonar, sanar, restaurar. Dios, hermano, me libró de todas esas ataduras que tenía en el corazón. Dios me posicionó emocional y espiritualmente. Y 6 meses más tarde estaba sano para la gloria de Dios. Me di cuenta que el cáncer se manifestó en el cuerpo, pero la enfermedad comenzaba en el alma. Yo me he dado cuenta que hay gente que está fracasando en el ministerio, que es algo espiritual, porque tiene un gran problema en el alma. Me he dado cuenta que hay gente que ha fracasado en el alma. Me he dado cuenta que hay personas que le echan la culpa a todo el mundo por contarle un defecto y no para ver las virtudes que otros tienen. Pero cuando uno aprende a ver las cosas correctamente con los ojos de Dios, dice, entiendo que todo lo que está pasando, dificultad, trato de ver cómo Dios me podrá enseñar a la luz de la palabra, frente a las circunstancias que me toca vivir, cómo yo puedo, Señor, a generar un cambio frente a la necesidad de otro, teniendo una buena actitud frente a lo que otro está pasando, empezar a trabajar dentro de la casa del Señor, ayudando y sosteniendo y conteniendo situaciones, etcétera, lo que sea. Y tal vez sea la apertura, mis queridos hermanos, para ver la gloria del Señor. Hay personas que piensan que, hermano, el predicar es el todo. Hay tantas cosas que puedes hacer para la gloria de Dios y que es el principio de un gran éxito. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero ser lo mismo que es aquel. Tal vez no seas lo mismo, hermano, tal vez es mejor. Y serás único en aquello que Dios te ha puesto. Por eso que ese acontecimiento se aplaude cuando Dios te revela lo que Él tiene para tu vida. Siento la presencia de Dios. Ahora, cuando Dios te revela lo que Dios tiene para tu vida, ponele empeño, ponele esfuerzo, levántate con ánimo, valóralo, porque Dios se dignó a decirte, hijo e hija, esto es lo que yo tengo para tu vida. Muchos anhelan lo que vos estás teniendo y no te estás dando cuenta que no lo estás valorando. Muchos quisieran estar donde tú estás y no te das cuenta que no lo estás valorando. Aleluya. Hay presencia de Dios.
Hay presencia del papá. Aleluya. Hay ligaduras y ataduras que están siendo cortadas. Hay ligaduras y ataduras que están siendo rotas en este día. Aleluya. Sí. El Rey de Gloria está conduciendo tu vida. El Señor te dice: déjame tomarte de la mano, hijo. Déjame. El Señor te dice: hijo, hija, déjame, que yo te voy a enseñar a caminar en el desierto. Yo te voy a enseñar a caminar en el foso de los leones. Yo te voy a enseñar a pasar por el horno de fuego. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Yo voy a mostrar mi gloria sobre tu vida. En Darabacandare mandere. Suelto mis deseos. Y Taramamandere bequetara brasa. Aleluya. Oh, sí. Anhelo más que el mío. Sí, Jesús. Suelto mis planes. Mi mandere. Te suelto mis decisiones. Y Taramamandere bequetara brandere. Toma el control de mi vida. Aleluya. Tu plan Sí, Señor. anhelo más que el mío. Andaramandere. Tal vez hoy te sientes fracasado. Tal vez hoy te sientes que el tiempo te ha pasado. Tal vez te sientes, Ana, queriéndote defender con tus fuerzas. Y hasta miraste lo que los... Y te aleluya. Y te rindes. Y dices: Señor, y dice: Señor, acá estoy. Acá soy, papá. Oh, Ramandere. Te suelto mis deseos. Acá estoy, papá. Toma el control Acá soy, de papá. mi vida. Acá soy, Señor. Porque yo sé que contigo voy a ver tu gloria. Contigo, Señor, sé que va a haber nuevos comienzos. Contigo sé que va a haber nuevas etapas en mi vida. Oh, Ramandere. Y Taramamandere beque. Aleluya. Oh. Lo dejo en tus manos. Vemos tu gloria, Señor. Úsame, Jesús. Vemos tu gloria, Señor. No funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Aleluya. Oh. Úsame, Jesús. Sí, Jesús. A mi manera no funcionó. Eres precioso, Señor. Es mejor. Indaramamandere mandere. Ese es el anhelo y el deseo que tienes que tener. Aleluya. ¿Sabes? Tendrás que pasar situaciones que querrán alejarte del propósito. Querrán alejarte de aquello que descubriste. Lo que hicieron cuando estuvo en el desierto. Cuando se levantaban los religiosos de la época queriéndolo apedrear. Aleluya. Sin embargo, él se mantuvo firme, sabiendo y entendiendo quién era en las manos del Señor. Quién era en las manos del Señor. El enemigo querrá quitarte el manto que Dios depositó sobre tu vida. El enemigo querrá que desprecies el manto y que propósito, y te tendrá distraído en la vida. Porque en el propósito encuentras la autoridad. En el propósito encuentras la legalidad espiritual para que las promesas sean sí y sean amén. En el propósito y en el diseño de Dios es para que la manifestación de Dios venga sobre tu vida y te pueda hacer una persona completa. Por eso que usted, cada vez que llega a su casa, tiene que llegar entendiendo que usted es un hijo de Dios. Que el enemigo no tiene autoridad para meterse, atormentar, afligir, angustiar. Cuando te levantas y entiendes que Dios tiene algo sobre tu vida, lo abrazas y peleas y dices: Señor, ya entendí que mi vida tiene un propósito, que lo que hoy estoy pasando solamente es circunstancial, solamente es pasajero.
Solamente circunstancial. Comienzo del mes de septiembre, comienzo de nuevas etapas, comienzo del mes de septiembre, comienzo de un nuevo, la manifestación se va a cambiar en el nombre bendito de Jesús. Muchas gracias, mi Padre, porque hoy sentimos tu gloria y tu presencia en medio de nosotros, Jesús. Muchas veces me he preguntado por qué, pero con el transcurso del tiempo me fui dando cuenta que fueron etapas que Dios me tocó vivir para ir formándome e ir preparándome para lo que viene. Pérdida, me di cuenta que eran cosas que Dios tenía que sacar para colocar las suyas, las nuevas, las que Dios había determinado. Muchas gracias, Dios, por este tiempo celestial, por este tiempo. Muchas gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos estás entregando. Y hoy como iglesia nos abrazamos a tu palabra y creemos, Señor, que algo maravilloso se está manifestando en nuestras vidas y que vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso, papá. Dale, dale, dale. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Tu vida es importante desde el momento que naciste y hoy que estás encontrando la voluntad de Dios sobre tu vida. Oh, es glorioso y maravilloso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben este mensaje? Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Mañana lunes, 23 horas, noche de oración.